Muy bien, pues muy optimista por el momento, satisfactoriamente yo creo que para todos los que estamos aquí, pero me gustaría conocer un poquito cuál es la réplica, si es que queréis hacer réplica, o cuál es vuestra posición respecto a esta perspectiva futuro, qué contribución va a hacer la inteligencia artificial sobre la sociedad. Si va a ser positiva, negativa, si sois más del cuadrante superior derecho, de Futurama, no sé, pues empiezas tú si quieres, Raquel. Fenomenal. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En mi caso, creo que muchas veces este debate se ubica en torno a dos extremos que nos identifican como extremos, que son o el tecnooptimismo o el tecnopesimismo. Y para mí el punto intermedio ideal sería la tecnoresponsabilidad, igual que también hubo también responsabilidad, por ejemplo, con la emergencia de nuevos actores que trabajaban en temas de cambio climático, ¿no? Que al principio eran las comunidades científicas, luego se politizó, luego aparecieron las ONGs y luego apareció ya la conciencia ciudadana más allá de la opinión de cada persona. Yo creo que ahora mismo estamos en esa fase en el ámbito tecnológico y en particular de la inteligencia artificial 20 años más tarde, lo cual es un proceso natural, pero creo que es así. Entonces yo estaría más en un punto intermedio en el que tiene algunos beneficios y algunos peligros. No me ubicaría necesariamente en un lado ni en otro. Bien. Silvia. Sí, yo miro el cuadrante y digo, ¿por qué me tengo que ubicar, no? Yo soy consciente de las cosas buenas que tiene y de las malas. Entonces, yo creo que hay que ir a cosas concretas. Hoy el 70% de los universitarios tiene ansiedad matemática y con el uso de estas herramientas reduces el tiempo de aprendizaje a un tercio, no en un tercio, a un tercio. Y cuento el caso, por ejemplo, de mi hija, que tenía que presentarse en el colegio, tenían que escribir en clase una redacción para un concurso, no sabía de qué hacerlo y preguntó a ChatGPT sobre qué hago el texto y le dijo un sol verde y ha ganado. Es decir, ella ha utilizado esta herramienta, como bien decías tú, para expandir la creatividad y ha ganado. Y comentabas en la presentación que grabé una serie de televisión, me fui a Google, estuve con ellos en 2018 preguntándoles, oye, ¿por qué estás tan interesado en la IA generativa? Porque todo esto se veía venir. Y estuve en concreto con la persona que hacía música y me dijo, Silvia, porque tú estás intentando pensar que estamos sustituyendo algo. Digo, pero yo quiero saber cómo sería un oboe con el tamaño de una persona. No lo vamos a ver nunca. Entonces, ¿por qué intentamos ver exactamente en qué nos está sustituyendo la tecnología y no qué nos está aportando que hoy no tengamos, ¿no? Entonces, yo me siento optimista porque estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que es una herramienta que expande nuestra creatividad, que nos ayuda a formarnos mucho más rápido y que nos ofrece cosas que en el mundo real no tenemos. Parte negativa. Ayer debería de haber estado en Berlín, me invitó la Policía Nacional con la Europol, no pude ir porque tenía otro evento, espero ir pronto a Irlanda, porque el año pasado estuve analizando con ellos qué crímenes no se han producido y se van a producir. No es una reflexión que haga conmigo misma, yo leo mucha ciencia ficción y con la intuición lo sacas y tiene sentido, ¿no? Entonces, yo sé que la tecnología viene con ángeles, viene con demonios, como se suele decir, los ángeles los he puesto encima de la mesa, pero los demonios creo que se pueden ir mucho más allá incluso de la ciencia ficción, por lo que tenemos suerte de estar en Europa, que está regulando tanto, pero no nos olvidemos que los otros no regulan tanto o nada. Entonces, creo que tenemos que tener conciencia de las dos cosas y si me dicen optimista o pesimista, sinceramente, las dos cosas. Pero lo que me preocupa es el uso que haga, sé que es fácil decirlo, pero es así, el humano de toda esta tecnología. Vale. Entonces, con eso entramos directamente, yo creo que en un tema que has mencionado y que es absolutamente fundamental, que es sabiendo que hay esos demonios o esos posibles peligros, si existe la forma de ponerles una limitación, la regulación. Si eso es posible, cómo se está haciendo, qué distintos modelos hay y sobre todo si llegamos a tiempo, porque también dentro de ese 4% cataclísmico al que se refería Kiko, hay muchos que dicen que ya vamos tarde, es decir, ya no llegamos a controlar lo incontrolable, ¿no? ¿Cómo lo veis? Y aquí ya invito a Kiko también a que participe con el orden que queráis. Vamos a darle aquí fluidez al... Bueno, si queréis... yo creo conectando las dos preguntas, o sea, yo me pienso como tecnooptimista, creo que en parte, como os decía al principio, para revelar un sesgo, ¿no? O sea, creo que ese es mi impulso. Pero que hay un matiz ahí con el tecnooptimismo a veces útil hacer, en realidad, si lo decías, es... Yo creo que la forma de ser tecnooptimista es pensar, no, la tecnología en general aumenta el espacio de lo posible.
¿no? O sea, hace posibles cosas que no son posibles. Cosas como, algunas son nítidamente positivas, ¿no? Como haces, no lo sé, que alguien que no puede caminar, pues por determinadas patologías va a caminar dentro de 15, 25 años por tal. Entonces, como hay que hacer posible cosas imposibles, que es nítidamente positivo, ¿no? Pero otros son teletrabajar. Pues teletrabajar desde casa, para la mayoría de la gente, cuando se las encuestas por ahí, la gente es algo que ya le va bien, ¿no? Y le hace la vida mejor. O sea, que esa idea de posibilitan más cosas. Entonces, ese es mi tecnooptimismo, va con eso. Como creo que en general, más que imponernos, nos dan más opciones y potencialmente hacen el mundo mejor, digamos. Lo que no intento protegerme mucho es de el otro tecnooptimismo, que es el tecnooptimismo de la inacción, ¿no? La idea de que estas cosas van a ocurrir solas, ¿no? O sea, que es como, no, si hacemos el espacio de lo posible mejor, de las cosas buenas mejor, pues ocurrirán las cosas buenas y las malas no. Y es como, no, claro, no. O sea, esto también tenemos mucha experiencia en que no necesariamente recorremos tomamos las buenas decisiones con una tecnología. Entonces ahí es donde eso ya nos lleva a la pregunta de la regulación, que a veces me parece que casi reduce demasiado el problema, porque parece que es una cosa que podemos hacer solo con leyes. Pues no es solo con leyes. O sea, habrá que también con, no sé, pues con nuestra cultura, con una cierta ética, con decisiones, o sea, que con toda esta parte de qué hacemos con una tecnología, que una parte es responsabilidad de los estados de administrar esto, y en esto son vosotros conocéis mucho mejor que yo, así que os escucharé encantado, pero creo que más en general, es de qué cosas nos parece, no sé, qué le decimos a nuestros hijos que hagan y que no, o cómo nos aseguramos, pues no vas a regular, pues esto no es exactamente regular, que no sé, igual que en el instituto, en el colegio, en la universidad, no puedes usar una calculadora programable hasta determinada porque tienes que aprender tú a hacer los cálculos y luego ya sí, pues con ChatGPT pues habrá que hacer lo mismo, habrá que aprender a redactar y a escribir y no sé qué, y luego un día tendrás acceso a otra cosa, no sé, pero ahí estamos, creo que es una cosa social, entonces no creo que esté garantizado que eso tomemos las buenas decisiones, y creo que si te pasas la película de la historia, hay momentos en que hemos hecho malos usos de la tecnología. Pero bueno, ese creo que es la reflexión, o sea, ese es pues uno de los retos que tenemos delante. Raquel. Sí, ahí en cuanto a la regulación, yo creo que una cosa muy importante es hacer un poco barrido de lo que había hasta ahora, ¿no? En un primer momento se hablaba siempre de ética y de autorregulación, de autogestión. No. Ahora se habla de derechos y de ordenamiento jurídico. Eso significa que ha cambiado mucho la historia, porque antes se hablaba de la ética como una serie de valores morales, y además, ya lo comentaba Kiko, si la inteligencia artificial realmente es moral o se basa en las diversas morales que las personas que ponen los datos consideran que son morales. Eso primero. Y segundo, la autorregulación. Se decía que las empresas desarrolladoras de estos servicios tenían que autorregularse y poner pues, una serie de cautelas y de principios. Todo esto ha cambiado, sobre todo desde el año 2019, 2020, un año justo antes de que se iniciara la pandemia producida por la COVID-19, y entonces se cambió el concepto a vamos a dejar la parte de ética, porque la parte de ética ya está muy desarrollada, vamos a pasar a la parte de los derechos. Y ahí de nuevo se abrió otro dilema, ¿derechos humanos o derechos fundamentales? Pues a cada cual su opinión. En un primer momento derechos fundamentales porque es esa base del ordenamiento jurídico, y después ya se amplió el espectro a derechos humanos con todas esas ONGs que, igual que en el mundo científico del cambio climático, pues han aparecido ahora, ¿no? Algo Rights en España, EDRI en la Unión Europea, derechos digitales en América Latina. Este es el primer dilema. Y el segundo, más que dilema, binomio que apareció fue el de pasar de la autogestión, autorregulación de las empresas. Es decir, que, por ejemplo, pues en sus empresas, a nivel organizativo, a nivel interno, pues el departamento de compras tenía que incorporar unos principios éticos para autorregularse cuando, por ejemplo, compraba un servicio de inteligencia artificial de un proveedor, o cuando su proveedor utilizaba inteligencia artificial que era de un país que quizás no cumplía con toda la regulación vigente en otros temas, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos, y ahora ya se ha pasado de esa autorregulación empresarial a un reglamento como tal. Y hay una diferencia muy grande, mientras que en ciberseguridad el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de la UE acuerdan directivas que son de transposición nacional, en inteligencia artificial ha sido un reglamento. ¿Por qué? Porque quieren que los 27 Estados miembros digan exactamente lo mismo. No quieren ningún margen de diferencia ni margen de maniobra que dé pie a interpretación. Entonces, esta diferencia es muy importante en cuanto al reglamento. Y ahora tenemos el Reglamento de Inteligencia Artificial, que se acordó en diciembre de 2023 bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y que en febrero de este año la presidencia belga por fin cerró. En este caso, este reglamento se dice que es el primer reglamento de inteligencia artificial del mundo. No es cierto,
porque tenemos ya leyes, por ejemplo, en Brasil, tenemos leyes en Corea del Sur, tenemos leyes en otros países. La diferencia es que es verdad que este reglamento pues, ha conseguido un acuerdo muy grande por muchos países, ¿no? Y además es uno de los reglamentos más extensos, también valga decir. Reto con esto, la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa fue uno de los temas que se intentaron meter a última hora en un periodo de 4 años donde se estaba debatiendo. Entonces, imagínense pues, con la enorme visibilidad, por no llamar hype, que se le dio a ChatGPT en diciembre de 2022, pues eso hizo que las distintas personas involucradas en el reglamento de IA se dieran cuenta de que había que meterlo. Entonces, ¿qué ocurre con la IA generativa? Pues es una serie de tecnologías en plural, que no una, que evoluciona. Y entonces, igual que la IA no se puede regular bajo un marco jurídico cerrado y estático, la IA generativa menos aún. Entonces, ahora, por ejemplo, se espera que en el nuevo ciclo de la Unión Europea, cuando haya elecciones y se apunten a las nuevas personas comisarias, que se hagan leyes secundarias que complementen ese reglamento de inteligencia artificial. Entonces, está esta parte jurídica. Luego, aquí hay otro tema, y ya doy paso a mis compañeros, es el tema de cómo se regula. En Estados Unidos se ha hablado mucho de safety y en la Unión Europea más de derechos y de la parte de security, ¿no? Que en español no hay traducción, es seguridad, pero en Estados Unidos es safety. Y ese tiene un concepto distinto porque tiene que ver más con el proceso en sí, no tanto con el proceso como más del armamento técnico, ¿no? de la inteligencia artificial y no tanto con los derechos como tal. Esto es una diferencia muy importante porque esa regulación se tendrá que implementar. Y esta regulación ahora mismo, pues los últimos 2 meses creo que lo que más he visto en redes sociales son paneles de el director o directora del Instituto de Safety de Reino Unido, el de Japón y el de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que cada vez van apareciendo como pequeños detalles que van complejizando la historia. Evidentemente, pues para las personas que no estén familiarizadas con el tema no hay que ir tan en profundidad, ¿no? Pero lo que está claro es que ese reglamento no va a ser estático y que va a evolucionar. Silvia. Sí, respecto a la regulación, para empezar, totalmente de acuerdo en que es muy complicado regular algo que, primero, no sabes muy bien hacia dónde va a ir, aunque no es cierto que no lo sepamos porque se intuye. La IA generativa, por ejemplo, parece que es nueva, pero no lo es. De hecho, bueno, pues ha explotado a raíz de que Google liberó una patente y la cogió Microsoft, la cogió OpenAI y luego Microsoft, pero Google ya tenía inteligencia artificial generativa y libros publicados en Amazon desde hace ya bastante tiempo, hechos exclusivamente con esta tecnología. Pero ¿qué es lo que sucede? Es muy difícil saber por dónde va y es muy difícil acertar. Pero no estamos tan perdidos y quiero demostrarlo. Pasó, por ejemplo, y lo hemos visto muy claro, con las niñas de Almendralejo. No sé si recordaréis que unos chavales de Almendralejo cogieron a unas niñas de un colegio y hicieron una recreación de sus cuerpos con una inteligencia artificial hiperrealista, unos chavales de pueblo, si me lo permitís, y los padres, eso estaba tan bien hecho que no se podían ni imaginar que esas fotos fueran falsas, todas desnudas, ¿no? Eso no estaba regulado, ¿o no? Puede que no sea así, y mi visión es que tenemos suerte porque aunque no esté regulada la IA como tal, ya tenemos otras muchas regulaciones que se ponen alrededor y que aunque todavía eso no esté disponible, son capaces de que eso no vaya más, que esas personas tengan la consecuencia que tiene que tener el haber hecho ese acto, que se tengan que retirar esas fotografías de las redes sociales o de donde sea. Es decir, aunque no tengamos esa regulación específica, tenemos otras regulaciones que abarcan, no de forma completa, pero en determinada manera esto. Y la buena noticia, hablabais de derechos humanos y regulación y os comentaba ayer en la cena que en cuanto salga de esta sesión me voy a conectar a una sesión de la OCDE, del Global Forum on Technology, que es el equivalente al World Economic Forum, donde vamos a hacer, tengo que dar ahora una conferencia de 10 minutos sobre derechos humanos y tecnología para ver qué hacemos con los políticos de los países y para ver qué es lo que se hace con la regulación. Estamos trabajando con la ciencia ficción y hay expertos en ciencia ficción en el grupo de las experiencias inmersivas para ver hacia dónde puede ir todo esto y hacia dónde tenemos que sacar todas las normativas, los reglamentos, las leyes, etcétera. Entonces, se está haciendo un esfuerzo muy importante. Hablando de derechos humanos, se está trabajando para ver cómo todas estas tecnologías pueden ir a ayudarnos, por ejemplo, en el objetivo número 8, que es el de un empleo decente. Ojo, no es la visión negativa de esto llega para destruir el empleo, no. La OCDE está en la visión positiva de esto puede generar empleo para las mujeres, para la gente de más edad, para los países que hoy tienen una brecha digital, pero igual que está ahí, la OCDE dice, ojo,
a ver si nos estamos durmiendo y van a ser otros países, los que de hecho ya lo están haciendo que todo esto crezca y, por ejemplo, en el caso de China se espera que en 2025 tengan una escasez de 5,5 millones de trabajadores. ¿De dónde los van a sacar? Ojo, que estamos hablando de derechos humanos también y, por supuesto, la accesibilidad. Di una charla a Fundación 11 hace semana y media, eran 60 ciegos que estaban allí o con el perro, con la persona que les acompañaba, sobre las experiencias inmersivas. ¿Por qué no van a tener ellos derecho a tener acceso a esto? Pero lo tienes que regular, porque en el business case no te salen los números. Y alguien me puede decir, pero las experiencias inmersivas están relacionadas con la realidad virtual. Ojo, la realidad virtual y la tecnología áptica, y yo les decía, es que con esto puedes tocar las esculturas de Miguel Ángel. Entonces, esto hay que regularlo también, porque si no, lo único que vamos a estar haciendo es generar un mayor gap profesional, generando nuevos problemas o crímenes, como os comentaba antes, que ya está analizando la policía, o dar un mayor, bueno, pues generar una mayor diferencia respecto a aquellas cosas que pueden disfrutar las personas discapacitadas. Entonces, hay mucho camino por recorrer, pero creedme que se está recorriendo. Ahora, más rápido no podemos ir. Luego le vamos a dejar un capítulo precisamente al tema del empleo, porque en torno al mismo pues sabéis que hay bastante expectación también. Pero antes de dejar el tema regulatorio y un poco trayéndolo de la mesa anterior, me preocupa bastante si tiene sentido o no que esta regulación sea diferente por bloques geopolíticos, si tiene sentido cuando es una tecnología global, y yo creo que así se puede concebir. Si existen distintos modelos ya hoy encima de la mesa, que ya se ha adelantado que sí, y hasta qué punto en la Unión Europea vamos a volver a hacer algo parecido a lo que hemos venido haciendo con otros sectores, que es ponernos trampas a nosotros mismos para que al final lo que se genere es pues, un retraso en la implementación, en la aplicación, en el desarrollo, en la innovación y en la capacidad de competir con los otros bloques comerciales también en materia de inteligencia artificial. Ahí os lo dejo. ¿Qué? ¿Tú quieres hablar? Dale. Bueno, pues si queréis, puedo comentar. A ver, el tema de la rivalidad en inteligencia artificial, más que inteligencia... O sea, la inteligencia artificial fue un añadido que se hizo a toda la cuestión que surgió hacia el año 2012 cuando Snowden reveló que había espionaje por parte de Estados Unidos hacia terceros países, ¿no? Entonces fue ahí cuando pues, países europeos, países asiáticos, países latinoamericanos y africanos se dieron cuenta de que pues quizás había unas empresas de origen estadounidense tecnológicas que tenían un poder de mercado enormemente predominante e importante. ¿Qué ocurre? Que fue a partir de ella cuando empezó, tanto a nivel de medios de comunicación, que marcan la narrativa muchas veces al fin y al cabo, y también por parte de los propios gobiernos a nivel de narrativas políticas, que se empezó a crear como esta división entre bloques. A mí no me gusta hablar de rivalidad, o sea, decir, es verdad que hay una rivalidad China-Estados Unidos, pero no me gusta centrarlo porque creo que nos olvidamos de casi el 70% de la población mundial que está en otros continentes y que además son los que tienen un papel fundamental a la hora de aprobar ciertas decisiones en instituciones internacionales donde cada vez más este tema se está decidiendo, como es el caso de Naciones Unidas, de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, en los acuerdos de transferencia transfronteriza de datos y demás. Entonces, muchas veces nos olvidamos de estos países y es verdad que, por ejemplo, la Unión Europea cada vez más tiene acuerdos con países latinoamericanos, con la Unión Africana, con ciertos países africanos, como por ejemplo Kenia, Nigeria y demás, para acordar pues, memorándums de entendimiento y llevar a cabo pues, ciertos proyectos de la economía del dato, también de establecer centros de datos que son como el corazón, ¿no? Donde se almacenan esos datos que luego fluyen por las venas y que dan pie a esas aplicaciones de inteligencia artificial en equipamiento, en infraestructuras, en empresas, en servicios, en administraciones públicas y en la ciudadanía en sí. Y la sociedad. Entonces, esto en primer lugar. Luego, en cuanto a otros ámbitos de la geopolítica, me parece que la geopolítica no solamente de los estados, también es mucho de las empresas y cuando Kiko apuntaba a esta perspectiva apocalíptica, no olvidemos que el año pasado hubo una carta de más de 40 personas, puede ser, entre ellas Elon Musk, que apuntaban a que la inteligencia artificial iba a ser una tecnología catastrófica que conducía a un riesgo a la humanidad. Y nos preguntaremos, ¿y por qué Elon Musk? Si él es el primero que le interesa, ¿no? Hacer desarrollar este tipo de tecnologías. Pues lo cierto es que estaban bastante asustados, esta es mi interpretación personal, pero que también se une a lo que bastantes personas dicen.
Si tú eres una empresa que has querido dar mucha visibilidad a tus tecnologías, al final has generado que el mundo de lo político se asuste, el mundo de lo político te va a regular, pues lo que intentas hacer es desplazar el foco de atención de los medios a lo que quieren hacer los políticos y decir, no, hay que hacer una gobernanza internacional en Naciones Unidas. ¿Qué ocurre en Naciones Unidas? En Naciones Unidas muy pocos acuerdos son realmente vinculantes jurídicamente. Por tanto, lo que con esta carta, en mi interpretación personal, se pretendía hacer era quitar el foco de la regulación jurídicamente vinculante a nivel nacional y poner el foco en Naciones Unidas, porque sabían que esto podría durar años, tenía un cartel mucho más internacional, más de las buenas voluntades, pero finalmente no tendría ningún tipo de vinculación jurídica. Entonces, el papel también de las empresas tecnológicas, de los centros de investigación es importante y, de hecho, ahora hay como dos grandes debates entre ¿son actores geopolíticos? No lo son. Hay personas que dicen que sí que son actores geopolíticos porque afectan cada vez más en el porcentaje del PIB, que es cada vez más importante para países tanto desarrollados como no desarrollados, según datos de la OCDE. Y hay otra perspectiva que también está muy bien argumentada, que es que tampoco tenemos que pensar que la inteligencia artificial es el centro de todas las cosas, porque sigue habiendo pobreza, sigue habiendo sequía, sigue habiendo flujos migratorios, sigue habiendo guerras urbanas y guerras en muchos sitios, y por tanto el foco ni de los medios de comunicación, ni de los think tanks, ni de muchos centros debería ubicarse únicamente en la tecnología. Sí, yo con relación a la regulación, y efectivamente que todo esto no es vinculante y bueno, pues demuestra un interés, pero bueno, al final el impacto es el que es. Comparto también de nuevo, me gusta compartir anécdotas y casos porque yo creo que permiten abrir los ojos con mucha claridad, y recientemente estuve en una escuela de negocios con unos empresarios del sur de España y bueno, pues estuvimos hablando de sostenibilidad y tecnología, y uno de ellos se quejaba amargamente de que él era un empresario del mundo del aceite y le costaba mucho poder competir con todas las regulaciones que había relacionadas con la sostenibilidad en la creación de su aceite y de su producto con el aceite que venía de fuera, que no tenía las mismas restricciones. Y me dijo en el café, dice, Silvia, a mí me ha compensado pagar o me compensa pagar multas, ¿no? Claro, dices, al final lo único que estás haciendo con esto, que es necesario, pero si lo aplicas, aplícaselo a todos, es dificultar que el empresario español o el europeo pueda competir igual. Entonces yo creo que no solamente tenemos que regular, sino que tenemos que asegurarnos igualmente de que las normas sean para todos. Salió la ley de la inteligencia artificial y yo, que recibo la newsletter de la Comisión Europea de qué es lo que está sucediendo con la tecnología continuamente, recibo un día y otro día, se requiere información sobre el algoritmo, se requiere información sobre el uso de los datos a las grandes empresas y aquí no lo dan. TikTok no lo da y los demás no lo dan y no vemos ni que paren la actividad ni nada. Entonces, no solamente hay que regular, también hay que ser coherente y consecuente con la regulación, y si en un momento dado, no voy a decir que haya que frenar la expansión de estas corporaciones ni nada por el estilo, pero tienes que asegurarte, en primer lugar, de que no vaya en contra de tu propia gente, y en segundo lugar, si dices que lo vas a aplicar, aplícalo bien. Quiero saber por qué a TikTok se le están demandando datos, no los pasa y sigue funcionando. Tú has hablado mucho de la explicabilidad, ¿no? Como sí. un elemento clave, la explicabilidad del algoritmo como un elemento clave de la regulación. Sí. Yo creo que sería bueno que compartieras un poco ese concepto con todos y por qué es tan relevante y por qué es tan difícil de garantizar su cumplimiento, ¿no? Sí, esta parte además es una parte muy bonita de la inteligencia artificial y seguro que nos la llevamos después todos a las empresas y nos cambia la manera de ver esta tecnología. La inteligencia artificial viene del Big Data, ¿no? Yo siempre suelo decir, cuando se creó el Big Data era porque era una herramienta mucho más compleja que las estadísticas tradicionales y los fabricantes de tecnología le pusieron un nombre para venderlo. Esto es así. Yo estaba en ese momento en un fabricante de tecnología y del Big Data pasamos a la inteligencia artificial con el siguiente matiz. Yo en Big Data le hago preguntas y me da las respuestas y es fenomenal. Pues quiero una predicción, quiero lo que sea. ¿Okay? Cuando llega la inteligencia artificial, tú tienes un algoritmo que aprende de la evolución, de lo que está pasando, que aprende del contexto. Entonces yo le hago una pregunta y empieza respondiéndome con ese algoritmo que yo le he introducido. Pero con el paso del tiempo se va dando cuenta de cosas y es como un niño, no me dice mamá. Yo me he dado cuenta de que resulta que las personas de tantos años no pagan la hipoteca, de que las personas de este código postal no pagan la hipoteca, entonces lo empieza a tener en cuenta a la hora de tomar sus decisiones.
¿Qué es lo que sucede? Que hoy hay muchas empresas que utilizan inteligencia artificial, ojo, gigantes también, y por eso nos está pasando el algoritmo, en el caso de algunas, que en un momento dado esa tecnología toma la decisión y tú le dices, ¿cómo has tomado la decisión? Hoy en muchos bancos con IA esto sucede. No te lo pueden decir. ¿Por qué? Porque ese algoritmo ha evolucionado y la manera en la que toma la decisión ya no te lo dice. Vienen herramientas que efectivamente te pueden ayudar un poco, pero ayer estuve con un fabricante que es el que más avanzado lo tiene, avanzadísimo, y estaba en torno a un 65, un 70%. Ojo, que eso seguirá avanzando, pero si tú tienes un algoritmo que toma decisiones, que no te explica cómo está mejorando el proceso de toma de esa decisión y en un momento dado tú lo vas a utilizar para lo que sea, o meter la explicabilidad o tienes un problema. Y tú tienes que salir con un proyecto con explicabilidad a la vez que desarrollas tu inteligencia artificial. Y si me preguntáis, ¿cuántas compañías hacen eso? Pues yo no conozco ninguna. Kiko. Yo creo que la explicabilidad es un tema fascinante. Soy muy pesimista en el sentido de que creo que no va a ser explicable. O sea, que no va a ser explicable en gran medida. Es decir, creo que vamos a implementar, o sea, vamos a tener siempre pues, una algoritmia explicable y otra que no, y la explicable va a ser subóptima y en determinadas aplicaciones la usaremos, aunque es menos eficiente, aunque sus predicciones son peores, el problema que sea, porque creo que es así, o sea, porque al final lo que le pedimos a veces, es que al final que una IA generativa de este tipo aprenda unos patrones que son muy complejos. Y por definición, si es suficientemente complejo, será inexplicable. O sea, no... Y tenemos más experiencia, ¿no? Sobre un poco el símil es... vosotros, no sé, bueno, es un símil, ¿eh? Pero... ¿Es estos días que estás de mal humor? Estás de mal humor, no sabes por qué estás de mal humor. O sea, si queréis experiencia de cómo es una tecnología no explicable, es nosotros. O sea, tú no sabes, o sea, la gente no sabe por qué hace las cosas, ¿no? O cuando cuando aprendéis a conducir, o cuando tus hijos aprenden a conducir y les intentas explicar, dices, bueno, pero ¿cómo se hace? Y no sabes explicar cómo se conduce. No, bueno, hago así, pero ¿cuándo? Bueno, no sé, un poco tal. Con el trabajo, o sea, que tenemos un montón, o sea, ¿cómo se aprende algo que luego no puedes explicar? Todos sabemos. Cuando te aprendes, bueno, o cocinar. Bueno, ¿y cuánta sal le pones? Bueno, no sé, mamá, pues yo qué sé, pues no sé, le pongo un poco, pues no sé, pues depende, no, le has puesto muy poca. No, vale. Entonces, esa es un poco la tensión a la que vamos, ¿no? O sea, vamos a desarrollar tecnología de IA explicable. Y la IA explicable, pues eso, explicará un 70% de la respuesta y el resto será, o sea, con 25 factores variables explico el 75% de mi respuesta. El otro 25 depende de 500 variables que interaccionan entre sí. O sea, aunque lo pudiese explicar, no vamos a poder entender. O sea, que entonces tenemos ese techo, ¿no? Y luego, como otro ejemplo de tecnologías parecidas, y esto conecta con mi idea de que es emergente. O sea, esta es la idea de por qué esto es raro y por qué esto es complejo y por qué esto es sofisticado. O sea, que es una cosa que va sola y es su potencia también. ¿Vale? Es su potencia. Pero poner otro ejemplo de tecnologías no explicables que usamos todos los días, son los experimentos o no sé, los test A/B, que en muchos de vuestros entornos haréis test A/B. Yo os pongo el ejemplo de los que hacemos en el periódico. En el periódico hacemos test A/B de titulares. Nos hacemos entonces en la home del país, cualquier periódico, y pues, el artículo que yo he escrito hoy, en la misma posición, ahí aparece mi artículo y tal, con la foto, mi nombre, tal, no sé qué, y el titular, puedo ensayar experimentalmente 2 titulares distintos para ver cuál de los dos capta más atención. Entonces yo hago 2 titulares, los 2 finísimos, rigurosos, fieles al contenido de la noticia, pero o sea, los he hecho yo los 2, o sea, no es que le dé a la máquina aquí que titule, no. Yo pongo un titular y pongo otro y cambio pues una palabra por un sinónimo, una fórmula con pregunta y otra no, o sea, bueno, altero alguna cosita y en 5 minutos, por evidencia empírica, me dice es mejor este. Tienes el doble de lectores con estas 7 palabras que con lugar de estas 8. Es ridículo cómo funciona la atención, o sea, la magnitud de la importancia de cambiar esas 7 palabras por otras, todas fieles, todas buenas, sin hacer nada así muy extremo, te genera el doble de lecturas, ¿no? Pero ese algoritmo que lo usamos no sabe explicar por qué ese titular es mejor que el otro. O sea, ha demostrado empíricamente que es mejor. Pero explicar, no sabe por qué es. Y la usamos, ¿no? O sea, que al final todo depende un poco del caso de uso donde la explicabilidad es dolorosa, o sea, donde es algo inasumible, ¿no? Es decir, si quieres que te concedes préstamos
y que tienes que justificar ante un cliente porque una persona sí y otra no, pues tu algoritmo tendrá que ser explicable. Y tendrás que limitarlo. A lo mejor predice mejor peor el impago que uno que no sabe explicarse, pero tendrás que usar el peor, porque tienes que poder explicarlo. Entonces, esto es uno de los terrenos de regulación donde creo que vamos a tener mucho que ver. Otra cosa, y acabo, que no es explicable, he dicho a las personas al principio, nos hemos reído porque era todo gracioso. Un juez, un policía, la persona que te concede el préstamo. Esta gente es perfectamente explicable. Sus algoritmos es una cosa aquí escrita, vamos, ¿son consistentes? No, sabemos que no. Sabemos que los jueces cuando llevan 3 horas de juicios condenan más que cuando vienen del almorzar, justo después. O sea, en cuanto mides, estos sesgos emergen y ahí van, las historias son de terror, ¿eh? Y las oposiciones, el apellido con el que tienes, ¿no? Los chinos que van a Estados Unidos a hacer un doctorado en economía firman por orden alfabético. En otras disciplinas firman por contribución, ¿no? Los economistas, creo que son, igual me equivoco, pero creo que son los economistas, firman por orden alfabético. Entonces, bueno, cuando tú luego miras de los chinos que han hecho un máster en Estados Unidos, ¿cuántos regresan? ¿Cuántos se quedan en Estados Unidos? Pues si tu apellido es con la Z, tienes un 20% menos de probabilidades de quedarte en Estados Unidos. Porque firmas el último y eso proyecta una percepción en tus contratadores potenciales de que eres peor, aunque todos son economistas y todos saben que se firma por orden alfabético, pero ese efecto tal. Entonces, por dejar un mensaje optimista y acabo la intervención, una de las ventajas de la IA, o sea, que os hemos metido un poco miedo de que la IA a lo mejor no va a ser explicable. A lo mejor es más explicable que las personas tomando decisiones. Porque al final vamos a tener todo cuantizado lo que hacen y tú vas a poder pasar la auditoría. O sea, ¿qué es más fácil, auditar a un juez o a un algoritmo? Que tú dices, no, a ver, todo este juez, podríamos hacer. ¿Cuántos blancos, personas de renta baja, inmigrantes, qué emite? ¿Cómo va esta persona con estas cosas? Y le mides el sesgo. Ponte a implementar esto. Pero si es una cosa más algorítmica, a lo mejor te obligan a implementar esos controles. Y a lo mejor el mundo acaba, los sesgos igual se pueden reducir, ¿no? De nuevo, si hacemos lo que hay que hacer. Raquel. Sí, bueno, yo creo también que la explicabilidad es muy complicada de hacer, pero creo que muchas veces no se pone sobre la mesa una tendencia que está ahora creciendo mucho, que de hecho se podría decir que incluso es de origen español, pero como no le funcionó en España, se tuvieron que ir a Estados Unidos, que es la auditoría algorítmica. En concreto con la Fundación Éticas, que también se está expandiendo y de hecho han creado ahora la primera asociación internacional de auditores algorítmicos. Más es una persona catalana, es una mujer que lo ha creado y actualmente participa en paneles de primer nivel con comisarios y con directores generales de la Comisión Europea, con ONGs internacionales y demás. Y eso en España últimamente ya se está empezando a valorar, pero lo cierto es que se ha tenido que ir a Estados Unidos para hacerlo y está recibiendo financiación del sector público, entre ellos también de distintos departamentos de Estados Unidos, a nivel de administración pública. Entonces, la auditoría algorítmica no permite hacer de una manera rigurosa una evaluación tan completa ni íntegra sobre esa explicabilidad, pero lo que consiste básicamente en una auditoría algorítmica es hacer una operación quirúrgica del algoritmo. Se necesita que el proveedor que ha ayudado al Ayuntamiento de Nueva York a establecer un algoritmo para determinar los precios de la vivienda, ese proveedor le tiene que dar a estos auditores algorítmicos el algoritmo. Lo abren, lo desmembran, lo desglosan, empiezan a ver todos los elementos. Y tras mucho tiempo lo que hacen es una evaluación y ver cuál es la diferencia entre la intención y el impacto, porque tú con el algoritmo puedes tener una intención de que el precio sea más bajo en barrios donde el poder adquisitivo de esas familias es bajo, ¿no? Que están a lo mejor en situación de pobreza o vulnerabilidad, pero el impacto ha sido todo lo contrario, porque el precio ha subido mucho. Quizás porque, según un historial en su base de datos, se quiere gentrificar ese barrio, ¿no? O a lo mejor la intención no era tan buena y el impacto, en cambio, pues no ha sido tan grave como se esperaba. Entonces, este concepto, el de auditoría algorítmica, cada vez está más en boca de las personas, ¿no?, que están en este mundo, pero lo cierto es que en Europa ya se está empezando a hacer de una manera muy limitada. Depende mucho de cada entidad pública que lo desea hacer y también de cada empresa privada. Voy a dar un ejemplo. El primer ejemplo era el de las viviendas en el Ayuntamiento de Nueva York. El Ayuntamiento de Nueva York ha decidido limitar los precios de alquiler y también, pues, por ejemplo, plataformas digitales que permiten el alquiler durante unos días, una estancia corta de días en esta ciudad. Ya se pueden imaginar de qué plataformas hablo.
Y entre otros elementos que hacían para llegar a esa conclusión, también utilizaron la auditoría algorítmica para ver pues, cuál era el impacto. En el caso europeo tenemos el caso, por ejemplo, de una abogada española que vive en Países Bajos y que aquí en España no tiene reconocimiento, que es abogada en Ámsterdam o en La Haya, y ella lo que descubrió con unas ONGs y con una clínica pro bono de estudiantes y profesores de una universidad de allí es que el gobierno de Países Bajos tenía un sistema mediante el cual los ayuntamientos determinaban con un algoritmo qué personas tenían más riesgo de no pagar las deudas si recibían bonos sociales. Era una cuestión un poco compleja. Y esta abogada española lo demostró y fue, entre otras razones, cuando el primer ministro Rutte dimitió o quiso dimitir hace unos años. Entonces, este es otro ejemplo, ¿no? En este caso no es una auditoría algorítmica, pero sí que permitió pues, llegar a un estado más o menos óptimo de una cierta explicabilidad. Entonces, sí que hay mecanismos, la cuestión es tener la voluntad para utilizarlos. Es una especie de biopsia en un momento determinado del logaritmo donde se ve cómo ha evolucionado hasta ese momento, ¿no? Claro. Y a partir de ahí se pueden hacer rectificaciones o sanciones o advertencias o lo que sea. Sí, a este respecto, dos cosas. Queremos que sea explicable, yo obviamente quiero que sea explicable, pero vamos a ponernos en casos concretos. Queremos que nos diga cómo ha calculado que la siguiente palabra de la IA generativa es correcta, teniendo en cuenta que a lo mejor ha tenido 2.000 millones de publicaciones en cuenta. Ojo, que es que hay que ser realista, no estamos hablando de que usa 1, 2 o 5 elementos. Eso por un lado. Y luego voy a contar otro caso real. Soy socia de una empresa de inteligencia artificial que empezó desarrollando algoritmos de explicabilidad. Y empezamos a ir a los bancos y ¿qué es lo que nos decía el sector financiero? No quiero un algoritmo de explicabilidad porque luego tengo que dar explicaciones y en la oficina me van a decir que han cambiado esto, que resulta que era la razón por la que no se daba el crédito. Dice, me van a tener todo el día pues revisando aquello que yo ya he negado, ¿no? Dame una caja negra, ¿no? Entonces yo, y esto os puedo decir varios bancos españoles, cuyo nombre no voy a decir obviamente, aquí no queremos, hasta que nos obligue la ley, en muchos sectores de explicabilidad, porque la caja negra te hace la vida muy fácil. Y entonces temporalmente tenemos en stand-by esto y nos estamos centrando en noticias falsas, que es un área también de mucho interés con un proyecto de Europa Press, porque bueno, pues también esto parece que estaba generando mucho interés a nivel mundial, entre otras cosas porque te permite predecir atentados, etcétera. Y volveremos a la explicabilidad, pero el mercado español para esto es muy complejo. Un matiz, porque me gusta mucho tu ejemplo. Cuando he dicho que era pesimista con la explicabilidad, me refería a que no va a ser completamente explicable. Pero mi mensaje al final es como, con la auditoría o con la idea de que expliquen decisiones, creo que el potencial es brutal. O sea, precisamente con los ejemplos que veíamos, o sea, ese potencial, porque hay una diferencia que nos decía antes, ¿no? O sea, para juzgar el tipo de decisiones, o sea, voy a decir la palabra es simular, ¿no? Para juzgar en las decisiones que toma un juez o las notas que pone un maestro o las multas que pone un policía o cualquier sesgo en la sociedad que nos preocupe o los préstamos que cede un banco, hay que dejarlo hacer y esperar a tener muestra suficiente y tal. Tú un algoritmo lo puedes ensayar como ¿qué dirían todas estas millones de casuísticas? Y puedes hacer una auditoría por fuerza bruta para garantizar, incluso a priori, obviamente a priori de las preguntas que le hagas, o sea que no, luego tienen sus propios riesgos, ¿no? Los riesgos distintos, pero que el potencial de como dotar de transparencia cosas que ahora son opacas, desde el punto de vista utópico. Luego los incentivos de que, claro, de esto se va a hacer con regulación, porque bueno, los incentivos no van a estar ahí, o sea, no, pero del potencial, digamos, es lo que a mí, en eso soy el optimista, digamos, ahí creo que hay mucho potencial. O sea, mi pesimismo es con la idea de o sea, completamente explicable, no van a ser. Más explicable que lo que tenemos, si queremos. Luego vendrá el siguiente reto de, vale, ¿cuáles son las normas? O sea, ¿cuáles son los objetivos de esa auditoría? O sea, ¿qué es lo que queremos garantizar? Que eso es un debate ya gigantesco de decir, por edad. ¿Tiene que dar los mismos préstamos a la gente de diferente edad o no? Si son más o menos insolventes, no sé, ¿sabes? Que el debate de poner como la función objetivo es como el óptimo, es también tremendo, ¿no? Si te hacen un psicológico y eres averso al riesgo, ¿tienes derecho a pagar menos o no? O sea, el temperamento, y si eres un poco, yo soy un poco al revés, me atrae el riesgo y es mi culpa. O
sea, que luego la parte un poco, o sea, que hay mil dimensiones de qué diseño querríamos si lo pudiésemos diseñar. Pero que vamos a poder diseñar más cosas, yo creo que eso está garantizado. Las compañías de seguros, ¿no? Están muy interesadas en diseñar. Bueno, es que pero es una escuela, no sé, es examinar a los niños en el cole, o sea, es que es mil cosas. Un apunte de Raquel y saltamos porque tenemos un montón de temas y saltamos al siguiente. Sí, justamente hablando de compañías, ayer estuve en una sesión donde se estaba haciendo formación a consejos de administración y para hablar de la gestión del riesgo tecnológico. Y una de las cosas que comentamos en el panel fue pues que al final los consejos de administración están también articulados hasta el artículo 31b del Código Penal, ¿no? O sea, que ya no solamente es la toma de decisiones y de cuestiones estratégicas, sino también que puede inducir en responsabilidades penales. Entonces, ayer, por ejemplo, se hablaba más del tema de la ciberseguridad, ¿no? Porque tenemos muchas directivas que requieren transposición nacional, que van a requerir que los consejos de administración de grandes empresas pues tengan que recibir formaciones, además también que la figura del CISO tenga mayor importancia y demás. Ahora la figura, o sea, la inteligencia artificial está siendo integrada bien por esa figura del CISO o bien incluso hay empresas que ya tienen los Chiefs AI Officers, ¿no? Que son como los CISOs pero en inteligencia artificial. No es seguridad de la información, sino de la IA. Entonces, esto todavía no ha llegado al nivel de los consejos de administración, pero, por ejemplo, la auditoría algorítmica ahora es una cuestión basada en la voluntad de cada empresa o de cada entidad pública, bien por un interés claro y práctico de querer saber cuál es el impacto, sea pues por reputación, sea por responsabilidad social corporativa, sea también por una cuestión de evaluar el impacto económico de las decisiones y quizás incluso que pueden mejorar si hicieran una auditoría algorítmica. Pero quizás de aquí a unos años esa auditoría algorítmica va a formar parte de regulaciones exigidas a consejos de administración y eso ya no solamente serán decisiones estratégicas, sino que también podrá incurrir en responsabilidades penales. Fenomenal. Vamos a dar un salto a la geopolítica. Hablamos antes de que sería importante pues, una regulación global sobre esta tecnología, pero también sabemos la competencia geopolítica que hay en este momento y lo relevante que es la tecnología, especialmente en una carrera armamentística como en la que, por desgracia, pues estamos ahora mismo, ¿no? Hay una creciente rivalidad entre las distintas potencias, hay un uso masivo de la tecnología por parte del ejército y, evidentemente, pues hemos vivido recientemente pues, políticas proteccionistas y de contención de transferencias de tecnologías entre bloques, ¿no? Entonces, ¿cómo veis el mundo de la inteligencia artificial y la geopolítica y cómo está posicionada la Unión Europea en capacidad, digamos, de competir en el desarrollo en materia de inteligencia artificial? No sé quién quiere empezar Como queráis. Pues venga, Silvia. ¿Cómo estamos en materia de inteligencia artificial? Pues no voy a hablar de Europa, voy a hablar en el caso concreto de España y en el caso de España, bueno, pues yo creo que podremos extrapolar. En estos momentos el problema que tienen los emprendedores que están desarrollando tecnología del tipo de la inteligencia artificial es que hablamos de que hay mucha regulación, pero la regulación que tenemos ni es buena ni funciona. Y voy a explicar por qué. En España, si tú haces un desarrollo tecnológico, la manera en la que te lo van a proteger es como un libro. Entonces, tú desarrollas tu programa, lo proteges, tienes tu algoritmo que funciona fenomenal y como es como un libro, entra alguien, cambia algo y estás desprotegido. Esto es así. Entonces, tienes que irte a Estados Unidos a protegerlo y desde allí lo traes a Europa. ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo creo que está muy bien regular y estoy totalmente a favor de regular, pero creo que tenemos el objetivo mucho más puesto en regular que en poner la alfombra roja a aquellos emprendedores o grandes empresas que están desarrollando la tecnología, salvo que sean grandes corporaciones muchas veces y no puedas hacer mucho porque entonces se van a otro sitio. Entonces, a mí me preocupa que en un momento en el que tendríamos que estar desarrollando todas estas tecnologías a nivel empresarial, a nivel militar, a todos los niveles, el emprendedor o la empresa española o europea que pudiera estar desarrollando esto para salirnos del mapa, y nunca mejor dicho, no tenga más que problemas para hacerlo aquí. Y tú dabas tantos casos, ¿no? Ya nos has contado varios casos de personas que se han tenido que ir porque aquí no solo no tenían ayuda, sino que la realidad es que te dificultan la tarea.
Si, por ejemplo, no se va a proteger tu software, pues directamente te vas a Estados Unidos y lo pones allí. Entonces, yo en ese aspecto soy una persona optimista y siempre digo, además, me defino como una optimista con datos, pero en ese caso en concreto no puedo decir que sea muy optimista por los datos. Raquel, ¿coincides? Sí, estoy de acuerdo en la parte económica de la geopolítica, en que efectivamente, pues ya no solamente España, sino muchos países europeos carecen de una cultura de inyección de capital privado elevado y potente hacia startups, empresas, centros de investigación y desarrollo, universidades que luego sean capaces de comercializarlo, ¿no? También algunos criterios burocráticos de administraciones públicas de muchos Estados miembros tampoco facilitan, ¿no?, esa comercialización de la investigación, que muchas veces es muy potente. Esto por un lado. Luego también es verdad que la inversión pública en los últimos años ha mejorado. Por ejemplo, pues en España están los fondos NextTech, y también en el caso de la Unión Europea, pues el año pasado por primera vez se abrió la cancha de la computación, o sea, de todas esas plataformas que la UE hacía en computación para las startups de inteligencia artificial. Pero es que esto se anunció en septiembre de 2023, hace menos de un año. Entonces es una cuestión pues que va lenta, pero bueno, yo lo miro siempre, vale más lento y constructivo que rápido y que nos choquemos. Eso por un lado, en el ámbito económico, que estoy muy de acuerdo con Silvia. Después, en el ámbito más de la seguridad, es verdad que la cuestión de la inteligencia artificial siempre se había ubicado en el mundo de inteligencia artificial sin participación humana, ¿no?, armas letales autónomas, y ya en el año 2014-2015 en Ginebra hubo pues unas organizaciones que montaron una campaña que se llamaba Stop Killer Robots, o sea, parar los robots asesinos, ¿no?, un poco el titular de la gran campaña, pues a propósito, para hacer incidencia. Eso ha evolucionado y finalmente pues se quiere meter en una convención de armas no convencionales. Actualmente se están haciendo negociaciones y los países ahora mismo están divididos en dos perspectivas. Unos quieren prohibir el uso de la inteligencia artificial sin participación humana en escenarios bélicos. Solo quieren prohibirlo en el uso, pero no en la producción ni en la distribución. ¿Eso qué quiere decir? Que hay países que dicen ni hay que producir, ni hay que distribuir, ni hay que utilizar, y otros dicen, bueno, no vamos a prohibir que se produzca ni que se distribuya, porque esos países lo hacen, pero vamos a prohibir el uso, porque claro, ellos no lo van a utilizar, lo van a vender, ¿no? Entonces, es verdad que cada vez más pues, se está avanzando en estas convenciones. Tampoco hay muchas evidencias públicas de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en escenarios bélicos. Hace unos días salía en el caso Lavender, en la situación que hay actualmente en Israel y la zona de Palestina. Y ya hace unos años Naciones Unidas publicó por primera vez un informe que decía que en Libia se habían utilizado sistemas de inteligencia artificial con un foco específico de disparar a solo las personas que lleven el gorro azul, y ya está. Pero tampoco hay muchas evidencias públicas, ¿no? Y después, digamos que la geopolítica tiene este componente económico, tiene el componente de la seguridad y después tiene el componente más de los sistemas, de los organismos multilaterales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues está el caso del Consejo Asesor de Alto Nivel de Inteligencia Artificial en Naciones Unidas, que bueno, pues tiene dos co-chairs. En un caso es una persona europea que es española, y en otro caso es una persona de origen zimbabue que trabaja en el sector privado estadounidense. Y nada, entonces hay como estos tres sectores y bueno, esto era un poco la panorámica general. Bueno, aparte de las cosas que han salido ya, una cosa, algo que creo que es relevante en las perspectivas de la inteligencia artificial digamos, desde un punto de vista geopolítico o de competencia entre países, es que es una tecnología con muchos incentivos a la concentración. O sea, a diferencia, por ejemplo, de, no sé, el software. El software es una cosa que la gente puede hacer en su garaje y hay pequeñas empresas de software que hacen tal vez como... Obviamente hay gigantes del software, pero hay también muchas empresas de otro tamaño, ¿no? Pero o sea, la inteligencia artificial en sus mimbres, hay como... Primero, necesitas un volumen de cómputo gigantesco, que es muy caro, per se. O sea, digamos, la inversión para entrenar un modelo de inteligencia artificial es ingente. O sea, esto es una barrera de entrada clarísima. El segundo es ubicuo, deslocalizado. O sea, esto ya es toda una cosa que no ocurre en los ordenadores. O sea, no hablamos de ordenadores, o sea, hablamos de granjas, ¿no? Ha salido ya, pero en granjas este cómputo se hace en algunos sitios y se deslocaliza y se hace allí, donde hay pues, unas granjas de chips carísimos, que obviamente son de algunas empresas y es parte de uno de los actores y tal, pero alguien los fabrica y alguien los tiene, pero puede ser en cualquier sitio.
O sea, tú puedes tener una granja de, no sé, si esto nos preocupa mucho que consume mucho agua, pues a lo mejor un país decide que le preocupa menos que consuma mucha agua y se hacen allí. O lo hacemos en sitios muy fríos porque es más fácil refrigerar los centros de cálculo en, no sé, en un sitio de clima helado, ¿no? Entonces, que es como, hay una concentración ahí, o sea, unos incentivos a la concentración grandes, y luego o digamos, la prueba de esto brutal, que yo creo que a veces se nos escapa, es que los grandes modelos de lenguaje tipo ChatGPT o Claude 3 existen una vez. O sea, el modelo se entrena, bueno, no necesariamente una, pero digamos que no es que tengamos ahí cada uno el nuestro, sino que se entrenó una vez, y es porque es tan grande aquello que en su entreno ocurre una vez y el sistema, digamos, al final es, pues sus parámetros se pueden descargar y tal, pero obviamente el dueño de los parámetros, digamos, del resultado del entreno, pues no los libera en general, aunque hay algunas iniciativas open source, pero en general eso está como en un sitio. Y digamos, todo el diálogo que todos tenemos con ChatGPT es esta cosa de, pues se hace vía API. Entonces tú pues, le haces peticiones y aquello, que no, ya digo, no tiene que ser uno, pero digamos hay uno para muchos, responde, se ejecuta en un lugar remoto y tal, pero que el entrenamiento fue una vez. Y no ves que cuando te actualizas ChatGPT dice entrenado hasta tal fecha. Y luego están otros 6 meses para entrenar la segunda versión. O sea, pero que esta idea de que es una entidad, que estoy exagerando lo de que es una entidad, pero es un poco una entidad, es una concentración brutal. Y el poder, digamos, de captar mercado es tremendo. O sea, si tú tienes el monopolio, porque la tuya es la inteligencia artificial más inteligente, la tienes tú y las del resto son peor. Y todo puede servir atender demanda, no tienes que fabricar mucho ni nada. O sea, si tienes suficiente cómputo, la vanguardia. Entonces, creo que sí que hay, y ya digo, me puedo equivocar en esto, que estoy yendo lejos de mi expertise, pero mi sensación con esto es que sí que hay unos incentivos muy grandes a que haya un premio de concentración muy grande. Y esto creo que en términos de geopolíticos tiene muchas implicaciones, ¿no? Porque al final, si no eres un ganador, pues a lo mejor te quedas con muy poca cosa, o sea que puede haber unas posiciones de vasallaje grandes, o sea, creo que ahí hay cuestiones a pensar. Y la otra clave para mí es, este problema es un problema muy grande o no tanto, dependiendo de la primera pregunta con la que empezaba al final la charla de qué magnitud es el valor de la inteligencia artificial. Es decir, si al final, os puse el ejemplo de lo nuclear, pues al final la gente ha podido regular la nuclear con diferencias por países. Y hay gente que lo hace y gente que no lo hace y tal. Y bueno, obviamente hay una regulación general para decir lo que se puede decir y lo que no, pero hay como, bueno, un gradiente de relaciones con lo nuclear. Pero bueno, como el valor, digamos, de lo nuclear, pues tú puedes sustituir con otras cosas y tal. Como no es, digamos, la tecnología que domina el mundo, pues te puedes pagar el coste de no tener energía nuclear o decidir que no lo quieres pagar, ¿no? Entonces, pero claro, eso es dependiendo del impacto. Entonces, si la IA tiene un impacto, pues estos así un poco más de andar por casa, pues yo creo que estos no serán problemas menores. Si resulta que multiplica tu PIB por 2, pues entonces de golpe todo esto se vuelve mucho más sensible y los problemas se multiplican y las respuestas de golpe me parecen insuficientes. Uh-huh. Y en esa concentración que es fundamental para el desarrollo de la capacidad y de la potencia, la Unión Europea, ¿cómo está posicionada en materia de inteligencia artificial? Porque sabemos cómo está posicionada en digitalización en general, que es no demasiado bien en cuanto a la generación y la innovación se refiere. Sabréis más que yo seguro, pero la sensación es que mal. O sea, tú te pasas la película es que ahora mismo en la vanguardia hay 4 o 5 empresas. O sea, es que no hay mucho más. Es verdad que aquí hay como 2 formas de mirarlo. Por un lado, el GPT-4, el modelo de OpenAI, ha tenido la hegemonía durante un año, que dice mucho sobre, o sea, que todo el mundo intentando copiar lo tuyo, que lo sostengas un año, es un mensaje de que tienes algo que los demás no tienen. Pero, entonces, por un lado, es como, y a la cola de GPT, pues tienes alguien que no ha podido replicar exactamente Google, aunque los tienes cerca, no tienes Meta, que tiene cosas parecidas, pero ellos asumen que son peores, tienes algunas iniciativas más, pero son un puñado de empresas, hasta donde no sé ninguna europea de los que lo tienen implementado. La otra, digamos, la mirada un poco optimista es, hay modelos de código abierto, open source, digamos, hechos por una comunidad de gente, por 15 personas, en un garaje, digamos, que son competitivos. Entonces,
Vamos a ver, si eso es verdad, o sea, si tú puedes colocarte en el 10, en el 90% del estado del arte, con unos costes y unos esfuerzos que son una infinitesimal, con el 1% de los recursos puedes tener el 90% del rendimiento, oye, pues a lo mejor hay espacio para mucha gente. Si resulta que no, si resulta que esta concentración es que tú para tener el 90% tienes que poner mucho, pues el escenario es otro. Pero ahora mi sensación ahora mismo es que no tenemos ninguno de los gigantes, ni en la gente que está en la algoritmia y entrenando los modelos, ni en las otras empresas ganadoras ahora mismo de todo esto, que son las que sostienen el cómputo. Que son pues, las granjas o los que hacen los chips o los que mantienen el cómputo, que son, bueno, los hemos visto al principio de la charla cuando he puesto las 7, pues esta es la gente que está computando esto. Entonces, no estamos ahí. Yo creo que uno de los retos, y creo que me adelanto a algo que igual comentamos, pero es, bueno, qué papel queremos que tenga las instituciones, no solo en canalizar y en regular cómo se mueve esto, sino en invertir. Es decir, queremos hacer política industrial con este tipo de cosas. ¿Tiene sentido pensar que esto es como una carrera espacial y hay que hacer algo de este estilo? ¿Tenemos capacidad para hacer esto o no? O sea, ¿qué papel queremos? No la parte de la ordenación de esta tecnología, sino en el impulso de esta tecnología. Y creo que también es una reflexión geopolítica que hacer. Fenomenal. Tenemos poco tiempo, pero vamos a ir a ese punto también. Pero antes quería pasar por el tema del empleo, ¿no? Porque estamos todos preocupadísimos de si nuestros hijos van a trabajar, no van a trabajar, o nosotros mismos más adelante, que si existen estos empleos complementarios y van a ser lo suficientes, si vamos a ser todos sustituidos. Se habla mucho además de que esta disrupción afecta a trabajadores cualificados frente a otras disrupciones previas, a los países más maduros y a las economías más avanzadas también, especialmente. ¿Qué me podéis decir un poco sobre el tema de empleo? Silvia. Sí, yo es que he estado trabajando en la Comisión Europea sobre esto precisamente y si quieres te cuento. Lo que nos pasa, y lo decías tú antes muy bien, es que lo que vende es lo negativo y lo polémico. Entonces, cuando empezó la robotización, no hablo de la IA, hablo de la robotización, dijo la OCDE, exactamente van a desaparecer 75 millones de puestos de trabajo y se generan 133 millones de puestos de trabajo nuevos. Y hablaban de que eso iba a suceder antes del 2022. ¿Qué sacaban los medios de comunicación? La destrucción de los 75 millones de puestos de trabajo. Y ahora hay nuevos informes que dicen la IA va a destruir 85 millones de puestos de trabajo y va a crear 97 millones de puestos de trabajo. Es verdad que en este caso el marco temporal es más amplio, pero se vuelve a hablar de la generación neta de empleo. ¿Qué es lo que pasa? Que nos volvemos a quedar con la noticia negativa y nos olvidamos de que en el caso concreto de España el problema no es que llegue la tecnología a quitarnos el trabajo, el problema es muy distinto. Tenemos una tasa del paro del 12%, que dependiendo del mes va para arriba o va para abajo, y nos encontramos con que hoy 8 de cada 10 empresas buscan talento. Yo estoy todo el día escuchando a gente amargamente que está buscando personas para llevar a cabo sus proyectos tecnológicos y no los encuentran. Decía antes que China va a tener en 2025 5,5 millones de vacantes sin cubrir. Se habla de Estados Unidos, 9 millones de vacantes sin cubrir. Y nosotros, que lo que tenemos precisamente es un problema de desajuste, lo que no estamos haciendo es entrenar y cambiar. Primero, o sea, al día de hoy hay personas que cuando llega el momento de matricularse en las universidades no entran en ingenierías porque no hay plazas. ¿Cómo puede ser que una persona con una vocación de ingeniería quiera entrar en Madrid, por ejemplo, y no tenga una plaza? Y, sin embargo, se tiene que ir luego a otros espacios, a otras carreras, que no es lo que quiere estudiar y que tienen menos salidas universitarias. Entonces, mucho prejuicio alrededor de todo esto, problemas que tenemos que resolver aquí en el corto plazo y, ojo, tengamos en cuenta que hay formaciones de 2-3 meses que te dan la empleabilidad en algo concreto para trabajar en una empresa, en testing o lo que sea, y si no te paras de formar, te va a ir genial y vas a ir creciendo. Pero tenemos tanto prejuicio alrededor de la destrucción a raíz del trabajo de determinados medios de comunicación que yo me siento como en una habitación oscura donde la gente no sabe muy bien hacia dónde tiene que ir y se queda bloqueada. Y es que el momento es ahora. Entonces, soy optimista porque también es verdad. Cuando llegó la pandemia, el 86% de la empresa española no había empezado a digitalizarse, nos tocó
y nos pusimos en el número 3 del mundo en comercio electrónico en el ámbito de crecimiento. O sea, si hay que hacerlo, se hace, pero hagámoslo ya. Y entendamos que el problema del país no es la destrucción de empleo por esta tecnología, sino que tenemos que formarnos en otra cosa y, desde luego, garantizar que todos los chavales que quieran estudiar una carrera tecnológica puedan entrar, sea cual sea su nota de salida. Clarísimo. Raquel. Sí, bueno, ahí completamente de acuerdo con Silvia. Añadiría también que justamente el afinar bien hacia dónde queremos ese talento, ¿no? Porque ya hay incluso empresas que desarrollan sus propias academias paralelas, les forman durante 2 o 3 meses, les sacan un certificado y les contratan. Pero claro, solo sirve para esa empresa. Luego es verdad que la movilidad de empresa a empresa puede ser más difícil. Entonces, ahí yo creo que un escenario, mirándolo más en perspectiva europea, es dónde hay que hacer crecer el talento, crearlo, atraerlo y retenerlo. Pues depende un poco de 3 escenarios. El escenario de en qué tecnologías sabemos que las empresas españolas, las empresas europeas son líderes ya. Porque la inteligencia artificial es un concepto muy amplio. Queremos saber la inteligencia artificial aumentada, la ingeniería de plataformas, el uso de la IA para realidad virtual inmersiva, como también comentabais, el uso de la inteligencia artificial para mantener plataformas de la nube, el uso de la inteligencia artificial para hacer el mantenimiento puramente técnico de sistemas industriales. Es que hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, depende mucho de en qué tecnología sabemos que ya somos líderes, qué carencia de talento tenemos y vamos a por ello. Después, el segundo escenario es en qué tecnologías no somos líderes, pero lo podríamos ser si tenemos talento bueno. Entonces, vamos a fomentar ese talento, vamos a adaptar los currículums educativos y vamos a hacer que las empresas interioricen, y absorban ese talento para crear esas tecnologías donde podríamos estar a la vanguardia, aunque ahora no lo estemos. Y después, el tercer escenario es en qué aplicaciones de ella nunca vamos a liderar, vamos a necesitar depender de otros, pero al menos vamos a tener unas capacidades mínimas para que no haya un riesgo de monopolio ni de dependencia tecnológica elevada con respecto a terceros. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que comentabais y simplemente complementaría con estos 3 escenarios. Muy, muy optimistas las dos, o sea, muy positivas en el sentido de que veis más la necesidad por la cantidad de empleos que se van a generar para los que hoy por hoy no hay una capacitación. Con lo que se resolvería por una regeneración un poco, ¿no?, de la fuerza de trabajo y enfocarla a las nuevas necesidades, básicamente. Tú, Chico. Sí, bueno, concediendo 2 cosas. Yo esto soy bastante optimista. Concediendo 2 cosas. Uno, los costes de transición. Nosotros sabemos, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Vale, esto es el horizonte, pero hay gente que sí que pierde su empleo y hay que hacer algo por esta gente. Esto me parece innegable. Y 2, ¿qué impacto puede tener la desigualdad? Que es un melón grande. Con la inteligencia artificial, además, aquí hay mucho debate de si la favorece o no la favorece y tal, porque al final sí es un... Pero bueno, concediendo esas 2 discusiones, yo con la idea concreta de crear nuevos empleos, mi reflexión es, ¿cuántos de vosotros o cuánta gente conocéis como que tiene muy cercana que tiene un trabajo que no existía hace 50 o 100 años? O sea, yo soy, digamos, nominalmente soy periodista de datos. O sea, esto no existía hace 15. O sea, hace 15 años había existido periodistas, pero no había periodistas de datos. Entonces, mi trabajo, yo no trabajaría, no tendría mi trabajo, sin más, ¿no? Pero te pasas la película de trabajos, que es muy difícil predecir cuáles son, ¿no? Pero ahora hay gente, tengo la lista, tengo la chuleta, pero youtuber. Es como vivir de, bueno, es comunicar y tal, pero hay mucha más gente que vive ahora de compartir ideas y no sé, y que antes es periodista, bueno, pero había 4 periódicos, pero hay como mucha gente que vive de compartir recetas o compartir no sé qué, o gente que le pagan por jugar a videojuegos en línea. Tampoco, o sea, que no sé, a mí me lo dicen hace 35 años y vamos, me hubiera parecido ciencia ficción. Y ahí está, ¿no? Pero hay muchos, o sea, primero de estos como muy tecnológicos, pero luego cuando vas dejando espacio salen otros, ¿no? Hay gente que tengo cerca que trabaja, que tú contratas para ordenarte la casa. O sea, es un poco maricondo, ¿no? Pero de que viene a tu casa y te ayuda un poco, como una especie de terapia de que no tengas que abres un cajón y sale de allí cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto es que lo piensas, está bien. Entonces, si de golpe, pues, o sea, que salen estas cosas. O ya he dicho antes que tengo una niña que tiene 1 año y la llevamos muy pequeñita a un fisioterapeuta de bebés. Que no creo que hubiese fisioterapeutas de bebé hace 50 años, desde luego, y no sé cuánto hace. Y yo pagué encantado porque midiesen si la cabeza tenía perfectamente redonda y no sé qué, ¿no? O sea, que al final la capacidad de redistribuir intercambios que tenemos es alucinante. Entonces, bueno, si la inteligencia artificial tiene la capacidad de resolvernos problemas,
creo que y somos capaces de redistribuir ese surplus, ¿no? Digamos, ese remanente, que no es poca cosa, ¿eh? O sea, que seamos capaces, pero si somos capaces habrá trabajos que además serán buenos, serán estupendos. Me encanta mi trabajo y no existía hace 15 años. Muy bien. Me he estado leyendo las preguntas que han ido entrando y faltan 10 minutos para que cumplamos el tiempo. Y hay algunas de ellas que me parecen tremendamente interesantes y son de temas que han salido en la conversación en algún momento. Y una me parece especialmente, hacía referencia al tema de la desigualdad. Es decir, cuál es la incidencia y la repercusión que puede tener o se piensa va a tener la inteligencia artificial sobre la desigualdad y la distribución de la riqueza. Porque a nivel empresarial se está produciendo esa concentración evidente y a nivel de la población pues hay, comentabas tú, Kiko, antes, controversia, ¿no? Sí, creo que sí. Silvia. Sí, mira, precisamente esto era uno de los temas de los últimos consejos que tuvimos en la OCDE y hubo una persona de Nigeria que a mí me dejó, la verdad, bastante impresionada cuando hizo la presentación, que hablaba sobre el uso de la IA, experiencias inmersivas y demás, y el uso de cómo estaba entrando la tecnología en el país, y nos explicó cómo había varias iniciativas de empresas de fuera que estaban mandando tecnología para que el país creciera y esa tecnología no lograba entrar. Entonces, por motivos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puede impactar? A mí sí que me preocupa que haya determinados países que no tengan, por el motivo que sea, no voy a entrar, esta tecnología, que lo único que va a hacer es que si esta tecnología no entra, pues su gente esté más pobre, o que, bueno, pues como es evidente, ¿no? Pues que las personas, como pasó en COVID, pues que no tengan el acceso a esta tecnología, pues no puedan estudiar igual que los demás. Y bueno, yo creo que eso es un tema que en países como el nuestro, pues al final todos tenemos acceso, ¿no? Si no te vas a una biblioteca y puedes hacer un MOOC, un Massive Online Open Course gratis y te vas a formar en lo que quieras en Harvard, o sea, si eres espabilado, te formas en una biblioteca y te sacas un curso de Harvard en un par de meses y vas a encontrar trabajo. Pero a mí la desigualdad entre los países, en este caso en concreto, y sus personas, sí que me preocupa. Yo es uno de los temas donde no tengo un veredicto, no tengo una posición, no tengo un veredicto, porque hay este argumento optimista que no acabo de comprar de, bueno, como al final la inteligencia artificial parece, los primeros ensayos, que como que mejora la competencia más bien de la gente que en la tarea concreta estás en el perfil bajo, es decir, mejora mucho los mails de gente que no escribe muy bien, pero si tú eres muy bueno escribiendo mails, pues no lo hace mejor que tú. Entonces, bueno, pues estás como mejorando la competencia de gente que no la tenía. Entonces, hay cierta evidencia de esto. Pero me parece que esto se está llevando demasiado lejos, porque al final solo estamos viendo los primeros usos, al final el acceso, luego quién va a tener el acceso, aunque sí, potencialmente le podría escribir a mails a gente que, no sé, te mejora, quieres aplicar a una universidad y te ayuda a rellenar los papeles y esto ayuda sobre todo a gente que sus padres no le pueden ayudar ya, bueno, no es tan fácil que la herramienta y la idea llegue a su cabeza, ¿no? Entonces, no acabo de comprar ese argumento, digamos, que la IA generaría, digamos, igualdad. Y sí veo claro la parte de la desigualdad desde el punto de vista de la concentración, de poder. O sea, al final, si es una tecnología, antes de que genera un excedente, ¿no? Que si es una tecnología muy potente, hay el sesgo normal en trabajadores capital, ¿no? O sea que esto va a estar en manos de unas pocas empresas, por lo tanto, pues va a potenciar el capital y por lo tanto eso genera en principio una tensión en aras de generar desigualdad, ¿no? Porque va el dinero donde ya hay dinero, ¿no? Entonces, mi a priori, pero digo, no tengo un veredicto, nada parecido a un veredicto en este tema, creería que sí es un riesgo real que cualquier tecnología exitosa genere, en general, como a priori, sea una fuente de desigualdad. Desde luego, en términos, digamos, sin regulación y regulada, pues se puede minorar, pero me parece que es uno de los escenarios en los que hay que pensar. Vale, si esto es potente y es bueno, pero genera desigualdad, ¿cómo vamos a redistribuir el fruto de este éxito? Yo me leí una vez un estudio que decía que hasta ahora la digitalización había perjudicado los trabajos menos cualificados porque se habían mecanizado, pero que con la inteligencia artificial
se iban a sustituir trabajadores más cualificados que iban a pasar a desempeñar pues los trabajos peor pagados y que esto iba a tener al final un efecto regresivo, pero bueno, o sea... Sí, y ahí es verdad que hay spillover, ¿no? O sea, yo los ejemplos que os ponía antes un poco de chiste, pero es como los trabajos, esto es un poco como, que eso, no sé, o terapeuta de perros. O sea, al final estos generales son mecanismos para hacer redistribución de alguien que se puede pagar un terapeuta para el perro, porque es un winner de la globalización y redistribuye un poco el dinero porque alguien le cuida al perro y no sé qué y tal. O sea, que esas dinámicas existen, pero el resultado neto no es positivo. O sea, eso no lo veo... No acaba positivo. Es como minorar daños, digamos. Tenemos mecanismos para minorar daños en este reparto de riqueza. Vale, había un par de preguntas que se referían a un tema que ha salido en el primer panel, que es precisamente el empeoramiento de los índices democráticos en el mundo durante los últimos años. Y lo que hacían precisamente era relacionar inteligencia artificial y democracia. ¿Hasta qué punto, no sé si en términos de pérdida de libertades, en términos de mal uso por parte de gobiernos autocráticos de la tecnología, podría ser un problema para la democracia? Raquel. Sí, bueno, ahí hay dos ámbitos. Si me permites, antes sobre el tema de la desigualdad, yo hablaría de dos efectos. Están los efectos directos propiamente concurridos por la IA, pero también los efectos indirectos en otras políticas del estado del bienestar, como por ejemplo la ubicación y concentración de muchas empresas que desarrollan IA y otros temas tecnológicos en ciertas ciudades y cómo los precios de la vivienda están al alza, por un lado. Luego también la inteligencia artificial se nutre de muchas cosas, pero entre otras de centros de almacenamiento de datos, que suponen además un consumo energético muy elevado y que normalmente se ubican, por ejemplo, en el caso de España, en lo que se llama la España vacía, como una manera de tener pues, políticas de atracción de familias, de un poco hacer como esas iniciativas de que vayan más personas a vivir a estos pueblos y municipios, pero de nuevo supone un consumo de agua muy elevado, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta estas cuestiones, ya no solamente desde un punto de vista del estado del bienestar, que es muy importante, sino que además también por parte de las empresas en sus propios negociados y balances entre ingresos y costes. Luego, sobre los sistemas democráticos, sí que es verdad que la inteligencia artificial tiene como muchos flecos en el ámbito democrático. El primero es en el grado de conocimiento que los decisores políticos tienen sobre la inteligencia artificial. En el caso europeo, al final, depende sobre todo de las personas que están en el Parlamento Europeo, los eurodiputados. Y al final, el hecho de que sea un reglamento va a hacer que, por ejemplo, en las Cortes españolas, Congreso y Senado, no haya un debate tan grande sobre la inteligencia artificial. Se ha preguntado por parte de algún partido político, más en cuestiones de seguridad nacional y fronteras, como que pueden imaginar ya el partido político, pero luego por lo demás no se ha abordado en el Congreso de los Diputados. Luego, otro ámbito es en la propia ejecución de políticas públicas, ¿no? En este caso sí que hay ministerios que están enfatizando más el impacto de la inteligencia artificial en algunos ámbitos como el del trabajo, ¿no? Y las plataformas, las economías de plataforma, como por ejemplo serían los repartidores de comida, ¿no? Y demás. Y después está la propia percepción de la sociedad. Y es verdad que en este ámbito todavía el conocimiento es limitado, pero no por ello es una crítica, me parece un ámbito natural que va a ir evolucionando como ocurrió con el tema del cambio climático. Creo que aquí va a ser muy importante que para garantizar que la inteligencia artificial ya no sea democrática, sino que haya una conversación democrática sobre la inteligencia artificial, pues se incluyan los currículums educativos desde la primaria. Porque ahora mismo lo que tenemos en España es, se va a hacer, me parece que era en 100 escuelas españolas, como unas pruebas piloto para enseñar computación, pero enseñar computación no es enseñar el impacto de la inteligencia artificial. Y eso es muy distinto. Vale. ¿Me dejáis hacerle en concreto aquí una última pregunta y ya terminamos porque es un tema que había sacado él y que me parece muy interesante, ¿no? Había entrado una pregunta que que decía ¿hasta qué punto las empresas pueden confiar en ChatGPT cuando lo que están es transfiriendo datos que pueden ser sensibles para su negocio, ¿no? Y para la competencia? Y hasta qué punto esto no puede ser un freno para que ya muchas empresas estén utilizando la inteligencia artificial. Y a ese respecto, tú habías comentado antes, Kiku, un tema que me parece muy importante, y es que hasta ahora muchos otros adelantos tecnológicos
habían sido las instituciones públicas un poco las pioneras, las que habían invertido, las que habían desarrollado, y ahora estamos ante una disrupción tecnológica que ha sido fundamentalmente liderada por empresas privadas, ¿no? Y ahí comentabas que las instituciones públicas pues podrían o deberían de tener un papel mucho más destacado a futuro, ¿no? Y yo no sé, un poco porque contestes ambas preguntas que tienen que ver con el sector empresarial. Con la primera creo que la respuesta es que las herramientas de inteligencia artificial que tenemos ya son una cosa beta y de prueba. Entonces creo que hay razones para que muchas otras empresas no sirvan sus datos en una herramienta que está hecha un poco para que la gente juegue con una cosa que se llama chat, no sé qué, ¿no? Entonces creo que es normal, eso es prácticamente, esto es seguro y le voy a poner yo aquí mis datos y mi código o lo que sea. Entonces creo que es una resistencia que creo que es lógica y tiene mucho sentido. Y creo que el grueso de grandes empresas están usando soluciones en casa para no poner los datos en estas otras empresas que no están preparadas. Pero creo que es temporal. O sea, igual que luego en la nube, las empresas tienen, que hay 4 o 5 nubes, una u otra, tú pones allí tus datos al final. O sea, al final, de determinados usos, ya sabéis, porque hay usos que la gente pone todo en local, pero la idea de, ¿están mis datos más seguros aquí en local o en remoto con las garantías y duplicadas 27 veces? Pues probablemente es más seguro el otro. Entonces creo que lo que va a estar por hacer, esa es una industria, la de tener inteligencia artificial segura para cualquiera y con soluciones criptográficas punto a punto y lo que sea, que simplemente no existe el producto, pero el mercado existe, por lo tanto el producto está por venir. En cuanto a la otra es un poco de mis obsesiones, un poco no solo con la inteligencia artificial, sino en general con la digitalización y con los datos, que es, o sea, por un lado está la idea de política industrial, de necesitamos que los estados inviertan en esto por distintos motivos, eso es una, pero uno de los motivos para hacer eso, o para la digitalización más o menos radical de las administraciones públicas, es ir a los usos virtuosos. O sea, estamos hablando de lo que las empresas hacen y lo que no hacen, y las empresas tienen incentivos para hacer ciertas cosas y no tienen incentivos para hacer otras. Entonces, aquello que queramos que exista y que las empresas no tengan incentivos a hacer, pues a lo mejor hay que hacerlo desde las administraciones. O sea, esta cosa de pensar que hay usos virtuosos en la tecnología, y yo digo, no solo inteligencia artificial, yo pienso ahora en datos masivos, que son evidentes. O sea, las administraciones se sientan encima de una cantidades ingentes de datos valiosísimos, ¿no? Hacienda sabe todo, tienes la renta de todo el mundo, el censo sabe dónde vive la gente, sabes si vas a la universidad, tienes todos estos datos que se pueden cruzar entre sí y se pueden usar para generar nuevo conocimiento. De no sé, si yo pongo una biblioteca en un barrio, ¿qué incidencia tiene eso en que manda más gente a la universidad 25 años después? Esta pregunta se puede responder hoy. Hay tecnología para responder esto. O sea, todas tus políticas públicas se pueden ser evaluadas de esta manera, de maneras radicales. O sea, y muchas son para... ninguna empresa va a venir a hacer eso, ¿no? O sea, entonces, ahí creo que ahí sí que es un mensaje que llevo mucho en foros, digamos, de la administración, y creo que hay que cambiar el marco un poco, ¿no? Y creo que los medios tenemos un papel ahí en esta idea de cuando hablamos del optimismo, de los usos virtuosos de las tecnologías, en decir, estos usos existen. Y hay que hacerlo realidad con un montón de voluntad, que es difícil porque no tienes el personal, la administración no tiene el personal, los plazos no los tienes tampoco, porque esto no se resuelve en una legislatura. O sea, por los motivos por los que todo esto no se vertebra solo, lo sabemos. Pero es absurdo no medir los efectos en la salud de si el río está limpio o no está limpio, sabiendo cuánta gente ha vivido cerca de una fábrica y 30 años después tiene más incidencia de cáncer. Todo esto está en el sistema. Esta información existe y los tienen los gobiernos que son garantes de estos datos. Y no estoy hablando de que tengan datos nuevos, que te proyecta la sombra, ¿no?, de Gran Hermano, la información de... No, es información que ya tienen la administración. La administración tiene un montón de datos sobre todos los que estáis aquí. Entonces, si esos datos existen y esos datos son de todos, a lo mejor hay que pensar en movilizarlos para el bien común, y eso es una de mis obsesiones últimamente. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, ha sido un auténtico lujo escucharos. La verdad es que yo he aprendido muchísimo y, sobre todo, lo que es más importante, habéis conseguido que me trasladen los cuadrantes. Bien, bien. Y que me haya positivizado tremendamente respecto de la inteligencia artificial. Si bien es verdad que habéis puesto encima de la mesa muchísimas cosas que hay que hacer y en las que hay que contribuir los próximos años.
Gracias a los tres y muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos un año más a la conferencia. Espero que os haya gustado. Yo quería aprovechar para dar las gracias a todos los organizadores, a todo el equipo de marketing y de comunicación, que la verdad es que lo bordan todos los años, y también al equipo de Riesgo País, que aunque no lo parezca, pues han estado detrás de muchas de las ideas, de qué hablar este año, de quiénes tenían que acompañarnos, y yo creo que han acertado plenamente, así que os pido para todos ellos un aplauso, y con esto pues cerramos la conferencia, y una vez que esté cerrada, pues espero que nos podamos encontrar todos ahora afuera y conversar tranquilamente. Pues muchas gracias.